de aquellos empleados en el estudio de los terremotos. Con el uso de explosivos, que ya en general casi nadie usa explosivos, ¿no? Más bien usamos medios mecánicos como martillos o marros. Se generan en el terreno vibraciones elásticas constituidas por ondas de varios tipos, de las cuales nos interesan en particular las ondas P primarias longitudinales o también llamadas de compresión, porque siendo las más veloces son las que son recibidas primeramente por los aparatos llamados sismógrafos y que se pueden identificar con más facilidad que las otras ondas P y las ondas superficiales. Su velocidad de propagación depende de los tipos de rocas que van atravesando, lo que da lugar a refracciones y reflexiones en el paso de unas a otras. Colocando los puntos de la explosión en lugares adecuados y disponiendo en línea diversos receptores de las ondas, denominados geófonos, a intervalos de 5 a 50 metros o más, es posible reconstruir a partir del tiempo de propagación de la explosión, la llegada hacia el geófono, la superficie de separación de los diferentes horizontes estratigráficos, y podemos calcular las velocidades de propagación de ellos de las ondas sísmicas. El modelo normal del subsuelo presenta velocidades que normalmente van a ir aumentando la velocidad a profundidad. Si bien hay excepciones donde alternan niveles de diferente competencia y velocidad de propagación, cuando tenemos, por ejemplo, una colada de lava, tenemos roca, esa colada de lava que puede tener hasta 3 kilómetros de espesor, va a cubrir o puede cubrir a un suelo. Entonces, la velocidad de la onda P en la roca pues va a alcanzar a 5,000 metros por segundo, 6, quizás hasta 7, dependiendo de la densidad, de la porosidad, de las características de la roca, ¿no? Y al entrar al suelo, pues obviamente no es roca y entonces se cae hasta 100, 200, 300 metros por segundo. Entonces, bueno, en general se supone que a mayor profundidad, mayor densidad del material, la porosidad se cierra a profundidad, etcétera. Entonces se supone que la velocidad va a aumentar, pero cuando tenemos paleosuelos o cuando tenemos rocas a profundidad muy alteradas, pues la velocidad de la onda se cae, ¿no? Es más o menos, imagínense que la onda P fuera un carro, ¿no? Y si está bien la carretera, pues el carro puede correr a todo lo que da, ¿no? Pero si tiene baches, postes, topes, muros, oquedades, si está bien mal la carretera, pues va a ir rodando, ¿no? Y si hay muchos baches, pues 10, ahí sí vamos a ir a una velocidad de la que se supone que deberíamos ir en áreas escolares, ¿no? Que es a 20 kilómetros por hora. Pero es por no maltratar las ruedas, los rines y todo el sistema del carro. Igual le pasa a las ondas. Si está muy mal la carretera, es decir, el material por donde pasa, pues entonces reduce su velocidad al mínimo, ¿no? O no hay carretera, ¿no? Entonces la velocidad de la onda se cae no a miles, sino a decenas de metros por segundo. De los métodos sísmicos nada más tenemos dos. Cuando la onda sísmica se ve reflejada o cuando la onda sísmica se ve refractada. En el caso de la reflexión, por ejemplo, la onda P da sus características. La onda P no entra en fluidos, es decir, si encuentra gas o si encuentra líquido, agua, petróleo, magma, va a sufrir reflexión.
pero la onda P sí da sus características y sus propiedades, sí puede pasar fluidos y sólidos, ¿no? La onda S nada más sólidos. Entonces, bueno, pero de todos modos, cuando la carretera entra del freeway, voy a decir, y de repente entra una carretera en muy mal estado, pues entonces va a bajar mucho su velocidad, ¿no? Y en esta situación, cuando conocemos la distancia que viaja la onda, cuando hacemos el tiempo de arribo en el sismógrafo, pues bueno, la velocidad es la distancia entre el tiempo, conocemos la distancia que recorre, porque nosotros vamos a ser los que separamos los geófonos, que van a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces nosotros sabemos que del punto de tiro donde se está generando la onda hacia el geófono tiene 5, 10, 15, 20 o 50 metros, ¿no? Conocemos la distancia, entonces nada más en el sismógrafo vamos a ver el tiempo de arribo y bueno, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo y así sacamos la velocidad. Teniendo la velocidad de la onda P y de la onda S, pues ya podemos determinar sus módulos de elasticidad dinámicos. Nada más necesitamos la densidad del material y con eso y con las velocidades de la onda P y la onda S obtenemos la relación de Poisson y el módulo de Ion. Entonces sí, obtenemos los módulos de deformabilidad. Ok, entonces la ingeniería civil puede utilizar cualquiera de los métodos que hemos estado comentando, ¿no? Básicamente son 5 métodos con submétodos, ¿no? El método eléctrico, el sísmico, el electromagnético, el gravimétrico y el eléctrico. Entonces, de esos 5 métodos geofísicos, la geotecnia, aunque puede usar todos, ¿sí? Pues nada más por la información que le da, utiliza la sísmica de refracción y la eléctrica, nada más. Los otros es muy raro que los llegue a utilizar, ¿ok? Entonces, dentro de los métodos sísmicos, el más empleado en la geotecnia es el de la sísmica de refracción y consiste en la realización de perfiles longitudinales instrumentados con geófonos espaciados entre sí una distancia conocida y por lo general regular. La energía que libera el disparo habitualmente con el golpe de un martillo de 8 kilogramos llega a los sensores, es decir, los geófonos, provocando una perturbación que se registra en el aparato que registra este momento, que es el sismógrafo. Y tiene adosado un gráfico que es el sismograma. El sismógrafo es el que recibe y el sismograma es el gráfico que me indica cuándo llegó la onda P, cuándo llegó la onda S, cuándo llegó la onda Loeb, cuándo llegó la onda Rayleigh. Entonces en este gráfico yo puedo llegar los tiempos de arribo y si conozco la distancia y conozco el tiempo de arribo, pues entonces ya puedo calcular la velocidad de estas ondas. La longitud de los perfiles varía de 25 y 100 metros. Con separaciones de los geófonos no se recomienda más de 5 metros para garantizar el detalle de la investigación. Los puntos de golpeo en sísmica de refracción pues suelen ser 3 como mínimo para cada tipo de onda. Sí, 3 para onda P como mínimo y 3 para la onda S. La medición de los intervalos de tiempo que transcurren desde que se genera el impulso hasta su recepción nos permite construir un gráfico de tiempo-distancia llamado dromocrónica, que permite determinar la velocidad de propagación de las ondas en el subsuelo. Como comúnmente no es homogéneo en lo que a sus propiedades elásticas se refiere, la velocidad va a variar tanto a profundidad como lateralmente. Los límites entre capas de distinta velocidad van a coincidir casi siempre con límites geológicos, es decir, con contactos litológicos. Y
las velocidades de propagación de las ondas longitudinales permiten, por comparación, inferir los posibles tipos de materiales de cada capa, según puede observarse en la tabla siguiente. Entonces, la velocidad en un suelo superficial va de 170 a 500 metros por segundo, la arcilla de 1000 a 2800, la arcilla con arena de 975 a 1160. Fíjese que cuando la arcilla sí contiene arena, pues la onda longitudinal pues baja su velocidad, ¿no? Hasta casi menos de la mitad, ¿no? Cuando la arcilla con la arena está cementada por algún cementante, puede ser carbonato, puede ser sílice, entonces se incrementa la velocidad de 1160 hasta 1280. El limo, las partículas del tamaño del limo, van a viajar la onda a 760 metros por segundo. Si es el aluvión dejado por un cauce fluvial de 550 a 1 kilómetro. Si el aluvión es profundo, de 1100 metros a 2360 metros por segundo. Si es un depósito dejado por un glaciar, va a viajar en él de 490 a 1700 metros por segundo. Si es en la parte del desierto un depósito de loess que en general tiene limo y arena, pues va a ser de 400 a 475. Si es arena seca, a 300 metros por segundo. Si es una arenisca, va a viajar de 2400 a 4000. Ya entramos a las rocas, ¿no? La lutita de 1800 a 3800. La marga de 300 a 4700. Fíjese que la marga, cuando el carbonato contiene arcilla, pues baja considerablemente la velocidad, por eso contiene una arcilla. La caliza va de 3000 a 5700, el granito de 3000 a 5000, el basalto de 4 a 6000, la dolerita de 4 a 7000, el mármol de 3500 a 6000 y la cuarcita de 5000 a 6500. Entonces vemos que los materiales rocosos sí pueden llegar hasta 7000 metros por segundo, es decir, pueden correr en la dolerita y en el gabro, ¿sí? Los 7 kilómetros por segundo, ¿sí? Y dentro de los rangos más bajos, en las rocas, pues la lutita con 3800, ¿no? Ok, de ahí si está bien fregada, bien alterada, intemperizada, fracturada, pues puede viajar hasta 300 en la marca por el contenido de arcilla. Pero en cuanto a los suelos, pues estos no, en la mayoría de ellos no corre más que a algunos cientos de metros por segundo. Es decir, si vengo, por ejemplo, o viene la onda en una dolerita corriendo en esta carretera, en esta autopista, pues corre a 7000 metros por segundo, ¿no? Y se encuentra, por ejemplo, a la arcilla, entonces va a bajar a 1000. Si la arcilla a profundidad pasa a tener arena, entonces baja a 975. Si pasamos a un limo, pues va a bajar a 760, ¿no? Entonces, la onda compresional pues va a empezar a bajar dependiendo de la mezcla de materiales de suelos que tengamos, ¿eh? Ok, el susodicho ingeniero tira una cinta como la que vemos ahí, amarilla con el carrete, y más o menos va a estar introduciendo a cada 5 metros, ¿sí? Cada uno de los geófonos. Por ejemplo, en el esquema de abajo ustedes ven donde dice geófonos, los cuadritos negros. Salud. Gracias. Y estos son 12, ¿no? El mayor número de geófonos que al menos yo conozco, ¿sí? Que tiene una línea de cable, son 24. O sea, no hay cables que conecten con 36, 40, 50, 100, ¿no?
O sea, el número mayor de instrumentos que puedo yo meter es 24, y esto yo puedo tener, por ejemplo, más geófonos, porque el geófono tiene un cable que se conecta a un cable que va a tener corriente, ¿ok? Es más o menos como esas luces de los, ¿cómo se llaman? De las luces navideñas, ¿no? Que más o menos, que llaman de lluvia, ¿no? Que tienen 4 o 5 foquitos y están conectados estos 5 a un cable principal. Entonces aquí igual el geófono tiene un cable, ¿sí? Que tiene una pinza, y el cable donde se conecta, ¿sí? Es el que lleva el profesor o el maestro o el alumno aquí en el hombro, ¿sí? Se conecta en este cable, ¿sí? A través de unas mordazas. Entonces yo puedo tener 200 geófonos, pero si mi receptor nada más como máximo tiene 24 canales, pues entonces no puedo acoplar 30, 40 o 50. El máximo número que puedo acoplar es 24. ¿Ok? La tecnología al rato a lo mejor ya pueden poner 200, ¿no? Pero pues hasta que no la generen, ¿no? Y obviamente pues va a ser más cara. Va a ser como el iPhone, ¿no? Mientras más herramientas tenga, pues es más caro, ¿no? Ok, entonces los geófonos. Para la onda P, el ayudante de ingeniero, el ingeniero va a ir a cada 5 metros enterrando perpendicularmente, ¿sí?, al terreno el geófono. Para la onda S, más o menos a 45 grados inclinado el geófono en la dirección que camina el susodicho, ¿sí? Y en lugar de golpear sobre la placa, golpea lateralmente la placa, y los geófonos se disponen de otra manera, y así se necesitan hacer mínimo 3, ¿no? Ya con experiencia. Cuando no traes experiencia, pues haces 5, 6, 7, hasta 10. Y bueno, pues es de estar dale y dale, ¿no? Y a veces que no se te olvida conectar estos cables, ¿no? Estos cables son de corriente, le van al mazo, le vamos a poner un cable como si fuera corriente, y a la placa el otro como si fuera tierra, o al revés, no importa cómo lo pongamos. El chiste es que cuando él le pegue con el marro a la placa, ¿sí?, para la onda P o para la onda S, al hacer contacto, pues generan una corriente, y esa corriente pasa a través del terreno, y entonces se genera un frente de onda, ¿sí?, frente de onda sísmica. Entonces, si en este estrato de abajo tiene fluido o gas, no importa, la onda P va a pasar, ¿sí? Y hay 2 situaciones: que puede tener que el rayo sea reflejado, y puede tener una reflexión crítica. Cuando el ángulo con el que penetra el rayo, que se llama ángulo de incidencia, es igual al ángulo refractado. Y entonces, cuando es igual, tenemos una reflexión crítica. Y pues podemos nosotros aquí estudiar el método de reflexión, pero estamos hablando ahorita del de refracción, ¿no? Entonces, el método de refracción es que la onda no va a pasar con el mismo ángulo de incidencia, ¿eh? O sea, aquí la onda cambia de dirección y cambia de velocidad, y puede ser así, puede ser así, puede ser así, o puede ser que el ángulo de refracción, ¿sí?, tenga 90 grados, y si tiene 90 grados, pues estaríamos ahí en la posición de refracción total.
y la onda va a viajar a través de los dos estratos, a través de las dos litologías. Hay una situación para que se dé esta refracción, ¿sí? La velocidad de la onda en este estrato 1 debe de ser menor que la velocidad en el estrato 2, ¿ok? Con esto podemos determinar, ¿sí?, el espesor del material, cuál es su espesor, cuál es su carga litostática, y la onda va a correr a través de la interfase del material 1 con el 2, con esta refracción total, y bueno, la generación de la frente de onda, de la onda refractada que sufrió refracción total, porque que pinté no hay refracción total, entonces, bueno, pues esta no va a reflejarse en ese sentido. Aquí en este método tenemos que el ángulo de refracción sea de 90 grados para que sufra refracción total. El frente de onda entonces va a empezar a detectarse en el geófono número, en el último, en el penúltimo, en el antepenúltimo y así hasta el primero. Y entonces el arribo de la onda P va a ser primero en el 12 o en el 24 o en el 6 y nada más tengo 6 geófonos, ¿ok? Y el disparo puede ser con dinamita, puede ser con ese marro de 8 kilos, ¿sí? Pero debe de estar cargado eléctricamente. Y o bien puede ser, hay unos camiones que tienen unas placas metálicas, entonces el camión deja caer a cierta altura esa placa de cierto peso y va a generar, sí, pues una onda, ¿ok? En general, pues el camión a veces no hay ni dónde estacionarlo, ¿no? Entonces, por el tipo de herramienta que tenemos que utilizar, pues es más fácil cargar un marro de 8 libras, ¿sí?, que estar llevando un camión con esa placota. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, la geotecnia utiliza el TRS, es decir, el tendido de refracción sísmica, ¿ok? Este amigo, sí, tiró esta línea y luego fue enterrando los geófonos, ¿sí? Y los fue conectando a la línea de energía, ¿sí? De la pila esta que ven por acá atrás, si la alcanzan a ver, ¿no? De la batería, esa le da, ¿sí?, a la línea, le da corriente a esos aparatos, pero también sale un cable para el marro y otro para la placa que comentaba yo. Que creo que les pasé un video, ¿no?, del sondeo eléctrico vertical. Sí, profe. Entonces, pues más o menos en el sondeo eléctrico vertical se ponían electrodos. Aquí serían los geófonos, ¿no?, los que van a penetrar el terreno. Y vuelvo a repetir, para la onda P es diferente. Sí, voy a medir la onda S, no es la misma metodología. Tengo que poner más o menos a 45 grados de inclinación el geófono y en lugar de pegar la placa de una forma vertical en la onda S, le pego de forma horizontal. Ok, el punto de tiro, tengo esta distancia a cada uno de los geófonos, la velocidad en este estrato 0, ¿sí? Dice, bueno, se registró en 1200 metros por segundo. Ok, y luego pasó al segundo estrato y esta velocidad se incrementó a 2400 metros por segundo. En el tercero, sí, tenemos una velocidad de 3600 metros por segundo en el estrato 2. Ok, entonces la onda sufrió refracción total del estrato 1 al estrato 2 y se registró su arribo en el geófono 12, luego en el 11, luego en el 10, etcétera, ¿no?
y podemos hacer estas curvas dromocrónicas. Si yo tengo la distancia al punto de tiro en metros, sí la tengo, ¿no? Yo puse esta distancia de 5 metros, 5 metros. Este va a estar a 5, este va a estar a 10, este va a estar a 5, etcétera. Y el tiempo de arribo me lo va a dar el sismograma, ¿sí? Entonces veo el tiempo de arribo de cada una de las ondas que está generando y al unir los puntos, pues esa sería la curva dromocrónica. Para este caso, nada más se graficó la de la onda S, ¿no? Si graficamos también la velocidad de la onda P, entonces tendré dos curvas dromocrónicas y que me van a dar la distancia al punto de tiro en metros. Si llegara a tener un sismo y yo sé los tiempos de arribo o la diferencia de los tiempos de arribo de la onda P con la onda S, pues yo puedo determinar la distancia al epicentro de ese registro que se está teniendo, ¿ok? Este es un sismograma, ¿sí? Número de geófono. Aquí no es de ¿no? Porque este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 geófonos. Y este tiene 24. Entonces, si tengo 24 geófonos, bueno, el número 24 va a tener un arribo de más o menos 10 milisegundos. Y ahí me voy con el 21, 20, etcétera. Y el geófono número 1, pues se va a estar registrando un tiempo de arribo, ¿sí? De 62 milisegundos, ¿no? Entonces, hay un arribo de 50 y tantos milisegundos de diferencia entre el geófono 1, entre el geófono 24 y el 1. Y si yo sé la distancia que tengo del geófono 1 a la placa o al tiro, pues entonces tengo la distancia, tengo ya aquí el tiempo, pues vale, ¿no? Entonces voy a tener esto. Hay ocasiones que si uno como ingeniero no sabe que este es un sistema que puede manipular el ser humano, entonces de repente no hay información, por ejemplo aquí, ¿no? Que yo no tuviera información en este punto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la información? Pues a lo mejor está marcada o fue marcada aquí por un camión que pasó, por ruido, etcétera. Es decir, van a ser así. Y entonces ellos borran toda la información, ¿no? O sea, borramos y ajustamos, ¿no? Es como ustedes con el AutoCAD, ¿no? Que tenían que poner la línea punteada y la pusieron continua. Y entonces dicen, no se va a dar cuenta el profesor, ¿no? Regresan, no hacen 3 pasos más y luego ya cambian la línea continua, pero el AutoCAD al profesor le dice cuántos movimientos hicieron para tender su línea continua. Entonces, el tiempo de arribo en milisegundos entre la velocidad, ¿sí? Me va a dar distancia entre tiempo y sacando esta distancia entre tiempo puedo obtener, ¿sí? El espesor del material que estoy estudiando en cuestión. Y con estos tiempos de llegada de las ondas P a los distintos geófonos, pues yo obtengo, ¿sí? El espesor Z del material 1 hacia el material 2, ¿no? Entonces ya tengo su espesor. Las aplicaciones que tiene este método mediante estas velocidades. Tu mamá, ¿por qué va a estar en un lugar que no le corresponde? También podemos obtener propiedades de interés geotécnico como porosidad, tu micrófono está abierto, constantes elásticas y grado de saturación de los materiales. Entonces me avisas por qué.
Ya le había dicho a mi mamá. Pero no le vas a decir. ¿Por qué las principales aplicaciones de la sísmica de reflexión me ayudan a determinar la estratigrafía de los espesores en el subsuelo, la profundidad del basamento y los espesores del aluvión. Me auxilian en la identificación de estructuras. Para que el trabajo sea correcto al hacer las interpretaciones, debemos hacer 3 consideraciones, ¿no? En general, las rocas deben de estar estratificadas. No se puede venir porque mi familia. Es decir, dispuestas en horizontes. ¿Por qué se va a poner en un lugar que no debe estar, güey? Así se lo va a decir. Rosa, tu micrófono está abierto. ¿Escuchas, Rosa? Sí, ya, disculpen. No, ¿yo por qué? Perdone, profe. No hay por qué. Entonces, en general, las rocas deben estar estratificadas y dispuestas en horizontes separables y sus inclinaciones deben de variar entre 0 y 35 grados, ¿no? Deben de ser más o menos homogéneas y el contraste de velocidades entre ellas va a ser mayor para la interpretación, que va a ser mucha mejor. Y es importante que las velocidades se vayan incrementando con la profundidad. Pues se puede dar el caso que comentaba hace rato, de que no se detecten ciertas capas cuando los materiales de alta velocidad se encuentran en la superficie, como puede ser el caso de una lava basáltica cubriendo un palo suelo. ¿Dale? Sale. Entonces, lo aplica muchas veces el ingeniero civil en sus proyectos y a veces hacen y corroboran con el sondeos eléctricos verticales o al revés, volteado. Primero hacen el eléctrico y después hacen la sísmica de refracción para comparar los resultados que les dan estos métodos indirectos. Donde hay mucha duda, pues ahí planean hacer métodos directos. Ok, el otro método de la sísmica es el de reflexión. No es tan utilizado en geotecnia como la de refracción. Se aplica en la definición de estructuras geológicas profundas. Me da información de varios kilómetros, razón por la que es de gran aplicación para el petrolero en la exploración de hidrocarburos. La sísmica de reflexión consiste en medir los tiempos de llegada de las ondas generadas mediante una fuente de energía adecuada, como martillo, dinamita. Y ya mencioné allá la dinamita por todo lo que contempla legalmente. Tienes que sacar permiso para comprarla, permiso para transportarla, tienes que tener un polvorín donde ubicarla, no puedes llevar conectores con hexamón o con dinamita, entonces te tienes que reventar 2 o 3 viajes, ¿no? Y a veces el ingeniero o el residente, voy a decir, el jefe de la obra, pues te dice que no hay pedo, ¿no? No, pues no hay pedo para él, pero si te atasca en un retén del ejército y no traes permisos para transportarla o no traes divisiones en el autobús, en la camioneta que utilices, en el carro, pues bueno, es cárcel, pero no es cárcel civil, es cárcel militar, ¿no? Entonces aguas con eso, ingenieros, cuando digan, no hay pedo, güey, o sea, ¿quién te va a parar? No, pues nadie me va a parar. ¿Y si me paran, qué? ¿Usted me va a hacer el paro, qué? Pero eso te dicen, ¿no? O sea, no hay problema. No hay problema si no te paran. Si te paran, ya es tu pedo, ¿no? Ya, no, pues es por güey que se lo atore, ¿no? Pero dices, pues, ¿cómo por güey? Pues si estoy transportando este material, pero a veces es ignorancia también del ingeniero, ¿no? No sabe que no está permitido. Es como el reglamento de tránsito, ¿no? Sabes que existe, pero nunca lo has leído y no sabes a qué velocidad puedes viajar.
la máxima en ciertos sitios, que tienes que tener cerrado el mofle si los traes, los headers, etcétera, en zonas de hospitales, en zonas de... Entonces hay mucha gente que trae carros con headers y le hacen un resto de ruido, pero pues los puede parar ahí la policía. En un retén te puede parar el ejército y revisarte, ¿no? Y si te revisa y traes todo ahí como si fuera el mandado, ¿sí? Muchos mezclan en el mandado los productos de aseo, el Cloralex, etcétera, pues con las carnes frías, con los bisteces, con los huevos, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace uno? Quién sabe, ¿no? Pero ahí todo revuelve, ¿no? Entonces, bueno, el uso de dinamita, pues si podemos utilizar ese martillo que digo, pues es lo mejor, ¿no? Esta energía adecuada a los sensores alineados en un perfil tras ser reflejadas en la superficie de contacto de las distintas unidades electrológicas y estructuras, sí, básicamente utilizamos el martillo. A partir de los tiempos de llegada de las ondas longitudinales a los geófonos y las velocidades de los distintos horizontes, se pueden reconstruir las trayectorias de las ondas primarias y delimitar la disposición de los distintos horizontes sísmicos a lo largo de un perfil, ¿no? Cuanto más sea la diferencia de competencia entre los materiales que limitan una superficie de discontinuidad, más claramente se va a observar el reflector. Esta técnica tiene la ventaja de que permite representar gráficamente múltiples horizontes con un único disparo. Si se acuerdan, el de refracción mínimo necesitamos 3. Y regresando al de reflexión, sin perder precisión de manera significativa con la profundidad. De los métodos electromagnéticos, esto estudian la respuesta del terreno a la propagación de campos electromagnéticos EM, y su detección implica técnicas que se pueden clasificar en 2 grupos. Las técnicas en las que predominan las corrientes de conducción, en donde por la posición de la fuente de energía se distinguen 2. De fuente de inducción próxima, que pueden subdividirse a su vez en métodos de dominio de frecuencias FEDEM y de dominio de tiempos TDEM. Y de fuentes de inducción lejanas, la BLF, que significa Very Low Frequency, es decir, muy baja frecuencia. Y la segunda serían técnicas en que las corrientes de desplazamiento predominan sobre las de conducción. El GPR o georradar, en donde se obtienen perfiles similares a los de la sísmica de reflexión, con la ventaja de que los datos se toman con rapidez, pero son muy dependientes de las características superficiales del terreno al que se le aplica. Ahí tenemos que 2 ondas para el equipo EM. Este es un equipo EM34. Se observa la bobina emisora y la receptora, el carrito que parece tamalero, tiene un georradar, y este georradar pues me da una sección que ustedes están viendo allá. Cada línea tiene 50 metros de profundidad, entonces más o menos a 50 está bien la información, ¿no? Veo bien las rayitas, pues a los 100 ya medio se oscurecen algo. A 150 pues ya hay algunas que ya no se observan, y a 200 pues pelas, ¿no? Entonces este tipo de método, pues a profundidad pues ya me da mala información o no obtengo buena información, ¿ok? Y como ustedes ven desde su carro, el susodicho tiene el osciloscopio, tiene el equipo ya instalado y está registrando precisamente esas secciones que vemos en esa figura 651, ¿no? El otro método es el de medir la gravedad terrestre. Son métodos gravimétricos, se basan en el estudio de las diferencias entre los valores medidos en el campo gravitatorio terrestre y el que teóricamente debería tener en un lugar determinado, generando una anomalía gravimétrica.
Las anomalías se originan por la heterogeneidad en la densidad del subsuelo y son positivas o negativas según que exista en el lugar un cuerpo de mayor o menor densidad que la del entorno. La unidad de medida es el miligal, que es igual a 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo al cuadrado, o la unidad gravimétrica UG, que es igual a 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo al cuadrado. Los aparatos utilizados son llamados gravímetros, los cuales no dan medidas directas de la gravedad, y los valores obtenidos deben sufrir una serie de correcciones que añadirán un apellido a la anomalía, como la de aire libre o la de Bouguer. Los métodos gravimétricos son útiles para localizar cualquier fenómeno en el que la variación de la densidad sea su característica fundamental. En ingeniería geológica se aplican en la detección de huecos y su ubicación, localización de galerías, zonas con pérdidas importantes de finos con la disminución consiguiente de la densidad, zonas con tratamientos del terreno con aumentos de la densidad. De gran aplicación es la microgravimetría, que es útil para investigar anomalías a pequeña escala y conciliar de los equipos de 1 miligal, es decir, 1 sobre 10 a la menos 6 gals. La geotecnia pues puede utilizarla pues para ubicar galerías, zonas con pérdidas de finos, detección de zonas kársticas, es decir, de huecos, pero pues esta no la utiliza los métodos más económicos, que serían los de pseudosección o dipolo-dipolo. Okay, el aparato, pues véanlo, es bien pequeñito. Sí, del lado derecho hacia la parte de arriba tenemos un GPS, y del lado derecho en la parte de abajo tenemos una calculadora, y vean el tamaño, ¿no? O sea, no es muy grande el gravímetro. Ok, con esto determino a profundidad que tantos kilómetros se encuentra un cuerpo con una densidad de 0.004 y alrededor, sí, 2 materiales de densidad menor que este, ¿no? Entonces se genera una anomalía magnética positiva, ¿no? por esta modelización del perfil gravimétrico en cuanto a lo que calculamos y lo que observó el gravímetro. Entonces más o menos coinciden en el modelo de arriba, ¿no? En el modelo de abajo pues también tenemos una capa de agua, ¿sí?, que está por encima, de color azulito, de 0 a 100 metros ha de ser, ¿sí?, y nos da profundidades de 40 hasta 40 kilómetros de profundidad. Vertical, horizontal, me da hasta más de 100 kilómetros de información. Pues por eso también, como me llega mucha información a través de este método, pues la ingeniería civil no lo utiliza. Otro método son los métodos magnéticos. Estos estudian las variaciones locales del campo magnético terrestre, obteniendo medidas absolutas de su componente vertical. La Tierra tenemos que se comporta como un imán colosal, y la aguja de la brújula siempre se va a orientar según su componente horizontal. El ángulo que forma pues con el meridiano, es decir, la llamada declinación magnética, varía en cada lugar de la superficie y se ve influenciado por anomalías locales. En la exploración geofísica interesa la intensidad del vector magnético, el cual es débil y horizontal cerca del ecuador y más fuerte y medianamente inclinado en las latitudes intermedias, y es vertical y muy fuerte en los polos. La unidad de medida es la gamma, que es 1 sobre 10 a la 5 de unidad CGS o unidad Orested. A la latitud de Italia, el campo magnético tiene una intensidad del orden de 40.000 gamas y sus componentes varían de 4 a 6 gamas por kilómetro de latitud. Los equipos usados son los llamados magnetómetros, que pueden ser terrestres y aéreos, es decir, pueden ir montados en una camioneta o pueden ir montados en una avioneta, en un helicóptero. Las anomalías se deben a diferencias en la susceptibilidad magnética de suelos y rocas y a la presencia de minerales magnéticos, en especial la magnetita. Estos minerales
pueden atraer un imán. En ingeniería geológica sus principales aplicaciones son la localización de condiciones metálicas ocultadas, contactos geológicos, fallas, diques, masas mineralizadas, siendo su utilidad muy limitada. Su ventaja principal es que se trata de un método rápido y económico. Básicamente este método pues, lo utiliza la minería para tratar de encontrar depósitos de hierro, ¿no? La magnetita es un óxido de fierro, ¿no? Y entonces se trata de encontrar este metal derivada de las anomalías magnéticas, ¿sí? Y perforar pues para corroborar si le dimos a la mena, ¿no? Es decir, si le dimos a ese mineral magnético. Ok, la geofísica en los sondeos, dentro de los sondeos, en el interior de sondeos, mide determinadas propiedades físicas de las unidades geológicas atravesadas por las perforaciones, complementando la información obtenida de los núcleos y de los resultados de la geofísica de superficie. Las técnicas empleadas son las siguientes, ¿no? Registros geofísicos de pozos, sísmica en sondeos y tomografía sísmica. De estos, los registros geofísicos de pozos, también llamados logs, sí pueden ser sondeos eléctricos que miden la resistividad y conductividad eléctrica, así como el potencial espontáneo SP. Sondeos radiactivos que podemos utilizar sondas gamma natural, sondas gamma-gamma, neutrón-neutrón y neutrón-gamma. Sondeos sónicos o acústicos, registros de fluidos a través de sondas de temperaturas y de conductividad, y registros geométricos a través de sonda de calibre o caliper y el diptodímetro, que este registro geométrico me da la dirección del lechado y el lechado de las dificultades que corte el sondeo. De la sísmica en sondeos tenemos 3, el cross hole, el dot hole y el loop hole. Y por último la tomografía sísmica. Más o menos estos son asociados a la sísmica y obviamente pues de la que ya hablamos, ¿no? De los registros geofísicos en pozos, los llamados logs, también se llaman diagrafías de sondeos, determinan propiedades físicas como la densidad, la porosidad, el grado de saturación de los materiales, entre otras. En función del parámetro físico medido, los registros pueden clasificarse en eléctricos, nucleares, sónicos o acústicos, de fluidos y geométricos. Se realizan introduciendo un aparato llamado sonda hasta el fondo del pozo y haciendo mediciones según se va ascendiendo, de modo continuo o a intervalos. Los equipos constan de 4 partes: la sonda, que va a ser el instrumento que efectúa la medida, el cable de conexión y el dispositivo de extensión y recogida del mismo cable, una batería y una unidad de control y registro. Estas técnicas nos permiten investigar las zonas circundantes de los sondeos, con lo que los resultados a priori no pueden extrapolarse a otros ámbitos, aunque tienen la ventaja de que pueden alcanzar hasta varios cientos de metros de profundidad. Sí, este es el equipo para la prueba geofísica en sondeos, ¿no? Pues primero tengo que tener el sondeo, ¿no? Es decir, el pozo, el barreno. Ya después, pues instrumentar en este sondeo, meter el equipo llamado sonda, sostenido por un cable que va a pasar a través de un carrete a una unidad de registro, y esta unidad de registro va a darme un registro, una representación gráfica. La energía se la voy a dar a través de una batería, ¿no? Es decir, aquí no podemos conectar un cable de una casa y llevarlo hasta aquí, ¿no? Tenemos que utilizar corriente directa, no corriente alterna, no se puede. Ok, los registros eléctricos, las ondas eléctricas nos dan información sobre la resistividad del terreno, que depende principalmente de la salinidad del agua intersticial y del tamaño de interconexión de los poros. El SP, o potencial espontáneo, que responde a diferencias del potencial eléctrico entre formaciones, debidas a diferencias en la salinidad de fluidos o minerales y a la conductividad eléctrica del terreno. La sonda se va metiendo y va midiendo la resistividad al paso de una corriente introducida entre un electrodo A en el sondeo y otro B situado en superficie.
Para ello se requiere que el sondeo esté sin entubar y relleno de líquido, es decir, no lo podemos ademar con un tubo, tendremos que meter bentonita o algún otro elemento, ¿sí? que no selle las fisuras si pretendemos hacer pruebas de permeabilidad posteriormente, ¿no? Eso sí, debemos de rellenar de líquido el sondeo. El registro de potencial espontáneo es una medida pasiva de la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo M introducido en el sondeo y otro N colocado en superficie. Si ven esta resistividad, ¿sí? Pues metemos electrodos de corriente, el AB, y electrodos de potencia, el MN, ¿eh? La sonda de inducción o conductividad permite conocer la respuesta del terreno a un campo magnético inducido y así obtenemos un registro continuo de la conductividad alrededor del sondeo. Por otro lado, los registros radioactivos, tenemos los pasivos que miden la emisión natural de radiactividad del terreno que circunda el sondeo y los registros activos que obtienen la respuesta del subsuelo al ser bombardeado por rayos gamma o por un chorro de neutrones. Entonces tenemos la sonda gamma natural que mide la emisión de rayos gamma emitidos sobre todo por minerales que contienen las rocas como micas o material arcilloso y que tienen o son ricos en potasio 40, que es un elemento radiogénico. El potasio 40 se transforma a calcio 40 y a argón 40. Entonces, a través de esta emisión de rayos gamma que emiten las micas y material arcilloso, podemos establecer estas características. La sonda gamma tiene como principal utilidad la estimación de la densidad del terreno, mientras que la neutrón-neutrón esta emite unas de neutrones y mide los que permanecen momentos después con una determinada pérdida de energía que se llama neutrones térmicos. Esta se emplea para determinar la cantidad de agua en el subsuelo. Y la sonda neutrón gamma mide la emisión de los rayos gamma que se generan al ser absorbidos los neutrones térmicos por los átomos y es muy sensible cuando hay presencia de hidrógeno. De los registros acústicos y de fluidos tenemos los sónicos o acústicos que miden la velocidad de propagación y las características de atenuación de las ondas elásticas a través de la formación atravesada por el sondeo, de las magnitudes que pueden correlacionarse con las propiedades mecánicas y el grado de fracturamiento de los materiales. Dentro de los registros de fluidos destacan los de temperatura y conductividad. Los de temperatura registran la temperatura del fluido del sondeo en función de su profundidad y facilitan la información de los puntos o zonas por los que penetra el agua del taladro. Por otro lado, la sonda de conductividad nos da la conductividad eléctrica del fluido del interior del sondeo y mediante el registro de la velocidad del flujo podemos determinar la velocidad de ascenso o descenso de dicho fluido. Entre las medidas geométricas se emplean habitualmente la sonda de calibre o caliper, que provee un registro gráfico continuo del diámetro del sondeo, así como datos sobre irregularidades de las paredes asociadas, por ejemplo, a cambios litológicos, a huecos, a zonas fracturadas o disueltas. Si el registro es detallado, pueden identificarse incluso fracturas individuales. Y el dímetro o deep log, que proporciona el lechado y dirección del lechado de las discontinuidades atravesadas mediante la introducción de dispositivos eléctricos montados de tal manera que van registrando diametralmente las discontinuidades de las paredes. Asimismo, permite determinar la magnitud y dirección de la desviación del sondeo. También hay una sonda que es la sonda televisiva. Esta suministra una grabación de las paredes en los sondeos sin agua o con agua limpia y que permite observar contactos litológicos, discontinuidades como fracturas, como fallas, cavidades, nivel freático, entre otros. De la sísmica en sondeos,
Esta se lleva a cabo mediante la introducción en un sondeo previamente revestido. Aquí sí tenemos que revestirlo de una sonda triaxial que registra los tiempos de llegada de las ondas P y S. Y las técnicas empleadas son el cross-hole, que se realiza entre 2 o 3 sondeos próximos. En 2 de ellos se introduce la sonda a distintas profundidades y en el otro se efectúa el golpeo, también a profundidad variable. El resultado es una sección de las diferentes velocidades del terreno entre los sondeos. El dophole y el uphole, que se llevan a cabo en un único sondeo, en el que la sonda se dispone a distintas cotas, por lo general espaciadas regularmente, procediendo a realizar los golpeos desde la superficie. Entonces, si golpeamos en la superficie y registramos en el sondeo a profundidad, entonces se llama dophole. O si golpeamos desde el fondo del sondeo y registramos en la superficie, se llama uphole. Con esto obtenemos un perfil de velocidades del subsuelo, identificando el tiempo de llegada de las ondas P y S a los geófonos. La representación de curvas tiempo-distancia me permite realizar las curvas dromocrónicas, calcular las velocidades de la onda P y de la onda S, y a partir de ellas los módulos de deformación dinámica del terreno, es decir, el módulo-ion y la relación de Poisson. Estas técnicas se emplean en geotecnia cuando sí se van a hacer excavaciones subterráneas en el diseño de estas obras subterráneas. ¿Ok? ¿Cómo determinamos los módulos dinámicos? Bueno, el módulo ion determina las presiones que soporta la roca debido a esfuerzos longitudinales. La relación de Poisson calcula las deformaciones producidas por esfuerzos longitudinales. Cuando tenemos un bajo módulo ion y una alta relación de Poisson, la roca es blanda y deformable, ¿no? Cuando tenemos una alta relación de Poisson, pues cuando tenemos valores de 0.4, si son rocas. Para concreto armado o para el acero, pueden alcanzar valores de hasta 0.5, pero no hay valores superiores al 0.5, al menos en rocas terrestres, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un 0.4 de Poisson, pues entonces tengo un bajo módulo de deformabilidad o bajo módulo de Young. El módulo de corte nos determina la acción de los esfuerzos transversales en el macizo rocoso y por lo general es la mitad del módulo de Young, el módulo de corte. ¿Ok? Nosotros podemos realizar dispositivos de golpeo para generar ondas P y ondas S en planos tanto horizontales como verticales, ¿no? Entonces, para la onda P, ¿sí? Aquí pongo el martillo con su cable positivo o negativo y la placa con cable positivo o negativo, ¿no? Si este es positivo, si el martillo tiene el cable positivo, el otro va a ser negativo. Si tiene negativo, este va a ser positivo, ¿no? En general, en el martillo no se le pone el cable positivo. ¿Por qué? Porque en general cuando golpeamos y lo aventamos al terreno, si es positivo y en el terreno hay metal, hay alambre, etcétera, pues entonces ahí pues puede resultar como si estuviéramos golpeando la placa, ¿no? Entonces, por lo general este tiene negativo y el que casi no movemos es la placa, va a tener el cable positivo, ¿ok? Para la onda S, ¿sí? Entonces vamos a tener que esta placa la vamos a pegar lateralmente, como expliqué hace rato. Entonces le pegamos lateralmente y se genera la onda, ¿no? Pero también podemos tener estos dispositivos para generar la onda S en sentido vertical o para generar la onda S en sentido vertical, pero también en sentido horizontal, ¿no? En general, los geofísicos nada más utilizan los dispositivos de arriba, ¿no? O sea, su placa, esta es la misma, y su mismo martillo, no utilizan esto porque obviamente pues aquí necesitaríamos tener una discontinuidad donde entre el dispositivo para golpearlo, ¿no? Entonces, pues, digo, se pueden hacer, sí, ¿no? Tendríamos que barrenar ahí, hacer el espacio para meter esto, ¿no? Pero pues, todo es de tiempo y dinero, ¿no?
Entonces, bueno, pues es más fácil sacar la onda P y la onda S en ese sentido. En un ensayo cross-hole, si tenemos vertidos, lodos, areniscas con arcilla, arcillas consolidadas, areniscas y rocas, y nosotros vemos que la profundidad va a ser hasta 54, 60 metros de profundidad que tengamos aquí. La onda P va a viajar de 762 a 320, bajó la velocidad, ¿verdad? Y luego subió a 1675, luego bajó a 1035 y luego subió a 1520 y luego subió otra vez a 2750. Y vemos que lo que mencionábamos que debe de ser la velocidad mayor a mayor profundidad, pues por los elementos que tenemos, pues no va, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos suelos en rocas, ¿ok? Y la velocidad de la onda S, 245, baja igual que la P aquí, en este tramo, a 110, luego sube a 335, igual que esta subió aquí, y luego baja igual que esta, a 230, y luego sube un poquito a 275, y luego sube ya a 1120, ¿no? A esta profundidad más o menos de 50 metros. Entonces, al inicio tenemos una capa de vertidos, de lodos y luego de rocas, ¿no? Entonces, en la arenisca, este subió hasta 1675 y este a 335. Pero luego cayeron, ¿por qué? Porque las areniscas contienen arcilla y luego subieron porque las arcillas fueron consolidadas. Luego tenemos areniscas en 1520 y 275 y luego ya la roca sana, donde corre a 2750 y a 1120. ¿Ok? En un ensayo cross-hole. En el cross-hole se supone que se hacen 3 excavaciones, se ponen unidades de registro en los laterales y en el centro va a ser el punto de tiro. Pero en general, como los sondeos son caros, pues la mayoría hacen nada más 2, ¿no? Y tengo información lateral nada más de un lado, del otro no. Por último, la tomografía sísmica es un método de investigación geofísica en el interior de sondeos que permite obtener una imagen de la distribución espacial de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en la sección del terreno afectada. Consiste en la generación de impulsos sísmicos mediante medios mecánicos desde el interior de sondeos y en la superficie del terreno, recibiendo las señales en geófonos instalados también en sondeos y en la superficie. Las anomalías de baja velocidad como cavidades y huecos tienen mayor dificultad de localización que las zonas de velocidad elevada como la roca sana. Los valores de velocidad se pueden emplear para comparar las propiedades de los materiales entre sí, pero no deben emplearse como valores absolutos en cálculos ingenieriles. Es decir, no me debo de meter en la cabeza que esto no me sirve para diseño ingenieril. La interpretación del subsuelo es más confiable cuanto menores sean los contrastes de velocidad. Estructuras planarias como fallas pueden estudiarse en detalle a través de esta técnica, ¿no? Y este sería el de tomografía. Tengo un transmisor, ¿sí? Que son elementos que van a producir energía y tengo geófonos que van a ser los de registro, ¿no? Entonces, mediante esta técnica, pues yo tengo información lateral y no tanto a profundidad, ¿sí? El cross-hole sería que aquí estuviera otro pozo, ¿sí? Y aquí sería el transmisor y a diferentes profundidades, sí, yo voy a poner mis geófonos y mi transmisor. Y entonces voy a tener lateralmente esta información, pero también esta. Pero vuelvo a decir, por lo general 3 pozos no hacen nada más 2 para esta técnica de cross-hole. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No, hasta ahorita no, profe. No, profe.
Está bien, gracias. Pues seguimos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esta unidad. Sí. Vamos a ver entonces los métodos directos de exploración, ¿ok? Los métodos directos de exploración nos permiten conocer las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio en estudio mediante la observación de las características in situ de suelos y rocas, complementadas con la obtención de muestras para realizar diversos análisis físicos, químicos, petrográficos y granulométricos. Entre otros, se incluyen dentro de estos métodos los levantamientos geológicos de superficie, los levantamientos geológicos del subsuelo, los pozos a cielo abierto o PCA y las trincheras, las excavaciones superficiales, los túneles socavones y las perforaciones o sondeos, ¿no? Estas son los métodos que incluyen los métodos directos, ¿no? Puede haber algunos otros, pero en general de esto se trata. De los levantamientos geológicos en superficie tiene como objetivo inspeccionar y obtener información que permita definir con precisión las condiciones geológicas aflorantes en el sitio de estudio. Mediante ellos se identifican, clasifican y cartografían las unidades litológicas y discontinuidades estructurales para estudios regionales y locales. También se localizan los materiales de construcción. Los levantamientos regionales se realizan con base en mapas fotogeológicos previamente elaborados, localizando en ellos puntos de verificación. Estos sitios se escogen al considerar la accesibilidad y exposición de los materiales que permiten hacer observaciones pertinentes. Las escalas que se manejan varían de 1 a 25,000 a 1 a 50,000. Los levantamientos de carácter local se llevan a cabo en áreas de extensión reducida y requieren de apoyo topográfico o solo con brújula y cinta, según sea el objetivo. Y las escalas varían de 1 a 500 a 1 a 10,000. Del estudio detallado de los afloramientos se obtendrán datos como la orientación de las capas, de las fracturas, de las fallas, etcétera, así como las estructuras, texturas y mineralogía de las rocas, las cuales deberán quedar asentados en una libreta de campo con claridad y precisión, con el apoyo de fotografías explicativas. Con los datos provenientes del campo y con estudios complementarios del laboratorio, podemos elaborar los mapas y secciones geológicas y geotécnicas, ¿no? En cuanto a los levantamientos geológicos del subsuelo, estos consisten en el estudio minucioso del techo y de las paredes de un socavón, de una galería o de un túnel, utilizando brújula, cinta y flexómetro, y generalmente con apoyo topográfico. Su propósito es obtener datos relacionados con las unidades geológicas que estas obras atraviesan, tales como el tipo de roca, su grado de alteración, estratificación, su rumbo, su echado, fracturas, fallas, filtraciones de agua y mineralización. El levantamiento se puede complementar con fotografías de los aspectos relevantes de la excavación e inclusive con una secuencia que registre una o ambas paredes a todo lo largo de la obra. Esto permite conservar un registro objetivo de la misma, aun cuando ya no sea accesible para estudios posteriores. Los resultados obtenidos se integran en las secciones geológico-geotécnicas, correlacionándolos con los obtenidos de la exploración superficial y con las perforaciones efectuadas en la zona. Para este tipo de estudios se incluyen los registros de las perforaciones. Ok, entonces levanta todo el rollo, ¿no? Tanto en superficie como en las obras que se encuentren ya realizadas, ¿no? O si ya las realizaron obras como galerías, socavones, etcétera, bueno, pues se levanta y se obtiene la información. Los PCA o pozos a cielo abierto son excavaciones realizadas con equipo manual, pico y pala y a veces con explosivos. Desde la superficie del terreno en sentido vertical son de poca profundidad, por lo general menores de 10 metros, de sección cuadrada de alrededor de 1,5 por 1,5 o de 2 por 2.
Por medio de estos es posible conocer las características de los materiales atravesados y la profundidad de la roca sana de una forma directa. Las ventajas: obtenemos muestras sin emplear equipo especial de perforación, recolectamos muestras inalteradas y realizamos observaciones, y podemos realizar pruebas in situ como las pruebas de placa, las de potencial espontáneo, las de, ¿cómo se llama esta? Las de carga puntual, entre otras. La posibilidad de hacer correlaciones también con fines estratigráficos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, son lentas para realizarse en forma manual. Su costo, que aumenta con la profundidad, va a ser económico hasta 4 metros, pero ya cuando lo quiero llevar a más, pues va a ser, ya se va a empezar a elevar su costo, ¿no? La utilización de explosivos, si los usamos, pues altera los materiales, los resquebraja, los rompe. Requerimos a veces además el material profundo que no está consolidado, y hay problemas de flujo o deformaciones cuando trabajamos por debajo del nivel freático. Las operaciones para obtener una muestra del fondo de un pozo de prueba o de una superficie a nivel, ¿sí? Y en B, de las paredes de una trinchera. Entonces, en uno es en el piso y en el otro es en las paredes, ¿no? Cuando es en el piso, emparejamos la superficie del terreno y se marca el contorno de la muestra. Cuidadosamente se excava una zanja alrededor de la muestra, se profundiza la excavación y se labran los costados de la muestra al tamaño deseado con cuchillo, se corta la muestra del estrato correspondiente o se empaca la muestra en una caja antes de cortarla si la muestra se desmorona fácilmente. Y cuando la obtenemos de la pared, se empareja cuidadosamente la superficie y se marca el contorno de la muestra. Se excava cuidadosamente alrededor y atrás de la muestra conforme se aproxima esta, y se va conformando con un cuchillo. Se corta la muestra y se quita del agujero, o se empaca en una caja antes de desprenderla si la muestra se desmorona fácilmente. Entonces, esta es una recolección de muestras inalteradas de acuerdo al Departamento del Interior de Estados Unidos de 1966. Con respecto a las trincheras, estas son excavaciones poco profundas y alargadas realizadas desde la superficie. Su longitud es más grande que su anchura y su profundidad. La principal ventaja es la viabilidad de elaborar un perfil geológico continuo del terreno, pues es posible también la observación directa y la toma de muestras. Se puede excavar una sola trinchera a lo largo del eje deseado, que puede ser una discontinuidad o bien una serie de trincheras separadas a intervalos regulares entre sí. La decisión de usar pico y pala o maquinaria en su excavación depende de la extensión y profundidad requerida. En general tiene las mismas ventajas y desventajas que los pozos a cielo abierto. Aquí tenemos un perfil geológico de una trinchera de acuerdo al Manual de Diseños de Obras Civiles en la serie de geotecnia, la serie B. Nosotros observamos que las paredes se abaten, ¿sí? Y se va determinando la litología y la estratigrafía, ¿no? En base a símbolos, ¿no? Entonces ahí tenemos que los materiales que tienen, es más, en el lado derecho le faltaron puntitos, ¿no? Porque podría, si yo estoy viendo esta simbología, digo, grabas esta, grabas esta, grabas esta, esta no es grava porque le faltan los puntitos, ¿no? ¿Sí? Error del ingeniero o error del dibujante. Sí, podría decir, esta puede ser otra cosa, ¿no? No necesariamente son gravas, ¿no? Porque aquí no está la simbología. Entonces lo más seguro es que el achure de los puntitos se le pasó al susodicho, ¿no? Y luego tenemos lutitas, las que están como rayitas, y luego las que están como ladrillos calizas, ¿no? Y aquí me lo está diciendo, una escala gráfica
donde esto tiene 1 metro. Si yo meto la escala gráfica, pues esto tendrá 1, 2, 3, 4, como 5 por 3. Y de profundidad a lo mejor tiene 4. Aquí en estas paredes, ¿sí?, en la pared norte y en la pared sur, si encuentro una falla, la falla está rellena, tiene arcilla con espesores que varían de 3 a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, tengo la simbología, la litología, de acuerdo a por las leyes geológicas. Si esto no ha sido perturbado, etcétera, pues este sería el material más joven y el material más viejo, ¿no? Y de aquí podemos decir que sí, la falla afecta a las lutitas y a las calizas, pero no está afectando a las gravas, ¿verdad? No las está cortando, es decir, se depositó la caliza, luego la lutita y luego vino la falla y luego vino el depósito de las gravas. Entonces, bueno, esta falla, en este sentido, si yo la miro en esta pared, si la paro, el alto está bajando. Si la paro de este lado, el alto está bajando. Entonces es una falla normal. ¿Ok? De este lado, la caliza en contacto con la lutita, pues muestra un contacto bien clarito, etcétera. Pero de este lado no, ¿eh? Aquí como que la caliza muestra una superficie de erosión. Entonces a lo mejor tengo una discordancia, ¿no? Una discordancia llamada discordancia angular. Los estratos de la roca de arriba están inclinados y los de la roca de abajo están horizontales. Entonces, bueno, tengo una discordancia angular, aunque esté al revés, ¿no? Por lo general, en la discordancia angular, esto está arriba y esto está abajo. Entonces, a lo mejor, pues puede que esto esté invertido, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en ese perfil, pues puedo darme yo cuenta de más de una cosa, ¿no? De los túneles y socavones se diferencian en que un túnel tiene entrada y salida, mientras que en un socavón la entrada y salida es la misma, ¿no? Son excavaciones lo suficientemente grandes para que un hombre pueda laborar dentro de ellas y para que se pueda introducir y manejar el equipo de trabajo necesario. Por lo general, de 2,4 de anchura y 2,8 de altura. Son sensiblemente horizontales y alargados, con una pendiente hacia afuera para facilitar el drenaje y arrastre del material. Por su elevado costo, solo se desarrollan en obras de importancia, como empresas o como en obras subterráneas para sacar las aguas grises, las negras, para el transporte, el metro, etcétera, ¿no? El número de socavones, su localización y profundidad depende de las condiciones geológicas que tenga el sitio. Para su excavación se requieren equipos de barrenación y el uso de explosivos, y cuando el terreno no es lo suficiente consistente, tenemos que poner ademes para sostenimiento, en particular en los portales de entrada y de salida. Los trabajos que se desarrollan en los socavones y túneles, se puede hacer el levantamiento de unas litológicas, fracturas y fallas, medir su orientación, observar su relleno y demás características que presenten, obtener muestras para ensayos de laboratorio, realizar pruebas de campo para conocer permeabilidad, resistencia, compresibilidad de la roca, así como el estado de esfuerzo in situ, ¿no? A través, pues, de las pruebas de Lyon, Lefranc, a través de las pruebas del martillo Smith, a través de las pruebas de PLT, de la prueba de carga puntual, de la prueba de gato plano, de roseta de deformaciones, de placa, etcétera. Podemos también hacer la ampliación de la obra misma para utilizarla como una obra definitiva, sea como un túnel de desfogue o como un túnel de desvía en el caso de una presa, o un túnel de visita cuando se trata de una casa de máquinas subterránea. Aunque estas obras de exploración son rectas, por lo general pueden ser irregulares cuando necesitamos investigar algunas discontinuidades. De esta forma, a partir de un socavón es posible construir obras perpendiculares u oblicuas con dicha finalidad, y cuyo nombre recibe el nombre de contraposo.
En este caso tenemos el socavón número 12 en MD, margen derecha de PH, proyecto hidráulico, Boca del Cerro en Tabasco. Vemos dos colores, ¿sí? Si este es un levantamiento geológico, este es un tipo de roca y este es otro por la variación. Pero por los tonos, pues al parecer son ígneas, porque luego los ingenieros no siguen los códigos de pintura. Y me acuerdo de los maestros, ¿cómo se llaman estos? Los maestros electricistas, ¿no? Que se supone que deben de meter el cable verde para la tierra, blanco para el neutro, negro, rojo para el positivo. Y a veces tú ves en tu casa todos rojos o todos negros o todos blancos, ¿no? O a veces ves hasta cable de teléfono. ¡Ay, hijo! No era ingeniero. Eso sí, tenía mucha aptitud, ¿no? Porque pues, metió cable de teléfono donde iba a pasar corriente y luego por eso los recibos llegan muy caros, ¿no? Porque tenemos fugas de corriente en nuestra casa. Entonces, muchos de ustedes, si han hecho algo de electricidad, pues no me podrán no, pues a veces todos los cables son rojos, dices, bueno, ¿y cuál es el tierra y cuál es el esto? Si le sabes, le vas a dar, pero si no, puede ser que te dé un toque, ¿eh? Ok, entonces aquí se levantan todas las discontinuidades, ¿sí? Se hace las descripciones, vamos a ver si se llega a alcanzar a ver. Pues más o menos, ¿no? Se ve gacho, pero para que vean. Con estos colores, pues no es la roca que está representando. Este amigo era geofísico o era ingeniero civil. No sabía, pues dijo, hay que pintar, pues sale, ¿no? Tengo el color café. Y entonces, bueno, estas son calizas dolomíticas, entonces las calizas van de color verde según el código, pero pues muchos no siguen los códigos, ¿no? O porque no tienen o porque no se lo saben. Entonces, bueno, en fin, dice caliza dolomítica, recristalizada, parda, claro. Como el color es pardo, pues acá le ponen, pues dice pardo, güey, entonces le ponen ahí color, ¿no? Y acá decir pardo oscuro, entonces le ponen pardo oscuro, ¿no? Si esto lo vieran geólogos de otros países o de otras empresas, dirían, no, pues esto es una vacilada, pues no hay calizas de este color, cabrón, ¿no? En fin. Dolomía calcárea de 42 centímetros, caliza recristalizada y polvo de roca molida, llenando discontinuidades. Yo hice un trabajo, no me acuerdo si de socavón o de otros, ¿no? Donde le reporté al ingeniero civil que había arcilla, ¿no? Y, ¿cómo arcilla? No, perdón, ellos decían que era arcilla. Ya ni me acuerdo bien, pero ellos decían que era arcilla, entonces lo mandaron a investigar al laboratorio. Yo hice el análisis y les dije, pues si es arcilla porque tiene tamaño muy fino, pasa la malla 200, ¿no? Pero composicionalmente es carbonato de calcio, ¿no? No, ¿cómo puede ser? Usted no sabe, que la chingada. Y lo enviaron a Japón, ¿no? Y en Japón también le dijeron lo mismo. Pinche Rubalcaba les pagó a los japoneses, lo enviaron a Alemania y los alemanes también les dijeron lo mismo, ¿no? Y luego le digo, ¿qué pasó? ¿Es arcilla o es calcita? No, pues qué bueno que no es arcilla, ¿no? Le tienen miedo a la arcilla. Ok, entonces, descripción litológica, ¿no? Quiero ponerle un tache al plano geológico estructural porque pues, no tiene, mejor que no lo hubieran pintado, ¿no? Y nada más con la descripción, porque no tiene el código de colores.
Luego tenemos la calidad de la roca, donde A es lo más bueno y D es lo más malo. Y aquí pues tenemos C, que sería malón, B regular, C malo, regular, malo, más o menos bueno, luego regular, bueno. En este tramo está bueno, luego está muy malo, luego entra bueno, luego malo, bueno, malo, regular, malo, bueno, regular, malo, regular. Entonces, bueno, podemos decir que está en general, predomina la letra C, ¿no? Entonces está malo, la roca está mala en cuanto a su calidad. De los perfiles sísmicos vemos que las ondas a cuánto viajan, ¿sí? En diferentes tramos, aquí viaja a 500 y a 200, a 833 y a 285, la onda P y la onda S. En este estrato ya bajan acá a 1571 y a 808, a 1714, y en este segundo horizonte pues ya vemos que viajan a mayor velocidad, de 1000 a 1785 y de 312 a 769. Aquí pues no tenemos el primer horizonte y nada más tenemos que la onda P viaja en este tramo de 1500 y la onda S a 687 metros por segundo. Acá hay algo interesante, ¿no? Sí. Hay un tercer horizonte donde la onda viaja a 2050 y la S a 1000, cuando en este segundo horizonte viaja a 1207 y a 586. No vean que a profundidad pues la velocidad se va incrementando. 88, ¿no? ¿Mande? ¿Qué pasó? 588. No te escucho bien. Aquí digo 588 la velocidad. Aquí, mira. Ajá, 588. De la onda S, ¿no? Y luego acá, pues pasó a 1000 en este tercer horizonte. Entonces tenemos 3 horizontes, 3 tipos diferentes de litología, ¿ok? ¿Sale? Sale. A lo mejor el mismo contenido del magnesio en esas calizas dolomíticas haga que te dé estos bajos resistivos, y acá tiene menor contenido en dolomía, entonces sube la velocidad. ¿Te acuerdas de la arcilla? Y luego que la arcilla con la arena ya bajaba la velocidad de la onda, ¿no? Entonces pues podría ser así, ¿no? De profundidad ¿hasta qué? Hasta 5 metros. Es decir, este más o menos tiene 1 metro, y luego del metro hasta 4 metros ya encontraron el tercer horizonte, ¿no? De aquí más o menos a 4 metros y de 4 a 5 metros. Entonces, profundidades bien someras, ¿no? 5 metros de profundidad, según su escala, ¿no? Si aquí ves el perfil sísmico, profundidad en metros, 1, 2, porque dicen metros, no dicen kilómetros, 3, 4 y 5, ¿eh? Y luego su modo de cortante, ya con la densidad del material, pues sacamos su módulo elástico dinámico, ¿sí? Se sacó el módulo de Young y la relación de Poisson con esos elementos, y también su módulo de cortante, ¿no? Para estar acá, Y es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Los módulos de deformabilidad. Y el módulo Young y la relación de Poisson, ¿no? Vamos a ver relación de Poisson acá. Sí. En el horizonte 2, en H2, que
que debe ser este horizonte. Entonces este tiene punto 36, punto 35, punto 35, punto 32, punto 39. ¿Se acuerdan que les he comentado que los módulos, la relación de Poisson anda entre punto 3 y punto 4 de la roca, ¿no? Entonces, pues más o menos, ¿no? Y los módulos, sí, en megapascales, el de corte, 8.7, el de ion en este estrato 2, 23.6, 24, 32, 35. Entonces tiene, pues, altos módulos, ¿no? A diferencia de que acá no jaló nada. ¿Sí? Si fijan aquí en el 3, pues no hay valores, o sea, no se determinó. Nada más se determinó en el 2, que sería en este, que es el más abundante. Ahí tenemos, pues, en geología, el geológico estructural, el de descripción de la litología, el de calidad de la roca y los perfiles sísmicos, ¿sale? También de los diagramas de densidad, de fracturamiento y de estratificación, bueno, pues en este caso se abaten las paredes de la excavación y se sacan estos diagramas tomando los datos, sacamos diagramas de polos, sacamos porcentajes, de estos son 115 datos de fracturas con 2 familias, la NORU 77 y la NORE 11, y de estratificación 42 datos, NORU 76, es decir, es paralela una familia de fracturas a la estratificación. Está chido porque no hay intersección de ellas, ¿no? Pero con el otro sí se intersecta, porque este es NORU y el otro es NORE. Entonces, NORU, NORE, ahí se van a intersectar en un punto. Estas sí se pueden generar planos de discontinuidad. Cuñas, ok, del socavón número 8, lo volvieron a hacer, ¿verdad? Pardo, cuando son calizas. Este es el socavón 8 de margen derecha y tenemos todo el estructural, inclusive no es que no sepan los geólogos, ¿no? Muchas ocasiones levantamos datos estructurales fuera de la excavación, ¿no? Y en la excavación el techo lo abatimos hacia el piso y ahí vean que tienen un resto de datos estructurales, de fracturas, de estratificación, de fallas, si es el caso. Y luego, pues vean que aquí no hay ninguna A, ¿no? O sea, las letras son C y B, entonces está de regular a mala. Entonces, bueno, pues a esto habría que darle tratamiento si es el caso. Y luego los perfiles sísmicos, ¿no? Del cortante, del módulo de ion y de la relación de Poisson, también con su obtención de velocidades de onda sísmica, ¿no? En esos parámetros. Sí. Profe, Sí. ya son las 7, oiga. Ah, caray, está bien. Ya nos vamos, no te apures. Ah, caray. Sale, pues, ahí le dejo. ¿Sale? Sale, pues. Gracias. Nos estamos viendo el viernes. Dale. Sale, profe. Muchas gracias. Yo que estaba bien metido, pero bueno. Ya bien entrado en el tema, ya. Pues siempre, ¿no? Órale. Sí, como DVD. Y ustedes dormidos o con ganas de dormir a la lluvia, ¿no? Órale, pues, bueno, cuidar los perros a levantar la cama y hacer. La cena, hora de la cena. Que tengan buenas noches. ¿Sale? Bye. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sale, chicos, cuídense mucho. Cámara, morros.